Buen día, vamos a dar inicio con lo que es nuestra materia de derecho, continuando con lo que son los movimientos de huelga. Hoy vamos, de huelga en nuestro país, que fueron tan importantes como el de Cananea y de Río Blanco. El día de hoy vamos a ver cómo se desarrolló la rebelión de Río Blanco. Los obreros decidieron pasar a la acción debido a que ya no tenían empleo y Porfirio Díaz apoyaba a los empresarios. Supuestamente el 7 de enero de 1907 iban a retornar sus puestos y a las puertas de las fábricas lo que hicieron fue negarles la entrada, dando inicio con lo que fue la rebelión. Atacaron lo que era la tienda de raya, lanzaron piedras, incendiaron propiedades de los empresarios e iniciaron una marcha a Nogales, donde los esperaba el 13º Batallón del Ejército, quienes dispararon a los trabajadores por órdenes de las autoridades. Algunos líderes fueron fusilados y otros pudieron huir a las montañas. Al término de la rebelión, Porfirio Díaz ofreció un banquete a los empresarios dueños de las fábricas, que además, entre otras, eran extranjeros. La huelga de Río Blanco llegó a su fin, no consiguieron sus peticiones y además se les privó de los derechos a huelga, con las repercusiones, como que el gobierno, con las siguientes repercusiones: el gobierno de Porfirio Díaz perdió credibilidad y por lo tanto prestigio, el movimiento de los obreros se fue fortaleciendo, la sociedad mexicana siguió teniendo ideas en la mejora social. Años después dio inicio lo que fue el gran movimiento de la Revolución Mexicana. Tanto la huelga de Cananea como la de Río Blanco fueron los antecedentes sociales de la revolución. Y ahí es pues cuando surge un personaje importante y determinante, Francisco I. Madero, quien nació el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila, hijo del hacendado Francisco I. Madero y Mercedes González y nieto del exgobernador de Coahuila, quien renunció a su cargo cuando tomó posesión como presidente. Porfirio, su bisabuelo, fue diputado del primer Congreso Constituyente de Coahuila y Texas. Díaz estuvo 5 años en Francia tomando diversos cursos, tanto de economía como de comercio, los cuales le ayudaron de manera considerable. Así pues, podemos decir que venía de una de las familias prominentes y más ricas del país, con tradiciones de apoyo a los ideales liberales. Su educación la recibió en su casa por profesores particulares y a los 12 años entró al Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno en Saltillo. Continuó sus estudios en Estados Unidos, en el Liceo de Versalles y en la Escuela de los Altos Estudios Comerciales en París. En 1893 regresó a México para hacerse cargo de la finca que era de sus padres, para poderla administrar y además para que éstas tuvieran un crecimiento importante. Dentro de las actividades destacadas de Francisco Madero a partir de 1901, bueno, pues se encuentra la difusión del periódico Regeneración, de carácter anarquista. Además, fundó el Club Democrático Benito Juárez, que utilizó para difundir sus ideas. Creó el periódico El Demócrata en 1908 y publicó lo que se llamaba la sucesión presidencial. El Partido Nacional Demócrata, en enero de 1909, fue fundado por el Club Democrático Antireeleccionista de San Pedro, el cual estaba encabezado por Francisco I. Madero. En la Ciudad de México se unió con Roque Estrada y José Vasconcelos y fundaron el Centro Antireeleccionista de México. Estas fueron una de sus actividades importantes llevadas a cabo por este gran personaje.
En su recorrido del país, Félix Palavacini y Luis Cabrera fundaron dos clubes con sus ideales, lo que representaba para el gobierno gran peligro, por lo que fue aprehendido el 7 de junio en Monterrey. Porfirio Díaz lo puso en libertad después de las elecciones presidenciales y en los primeros días, el 5 de octubre, se fue a San Antonio, Texas, donde publicó lo que se conoce como el Plan de San Luis, en donde convocaba al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910. Madero entró triunfante a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911, después organizó el Partido Constitucional Progresista para participar en las elecciones y se convirtió en presidente de la República Mexicana el 6 de noviembre de 1911. Que tengan excelente día.